Bueno, hoy vamos a hablar sobre, pues, cómo funciona la máquina dentro del capitalismo, ¿no? Una teoría general sobre cómo se integra la máquina al capitalismo tiene que ser proveída por cualquier teoría económica, porque toda teoría económica presupone partes tecnológicas, partes biológicas, partes sociales. Entonces, toda teoría económica que quiera saber cuál es el rol de la máquina en la producción, tiene que saber cuál es el rol de la máquina en la creación del valor. Entonces, como Marx lo desarrollará, pues, en el tomo tercero del Capital, me parece. Em, Quiero decir, en el libro uno, el tomo tercero. em, Marx nos dice que justamente el cambio que sucede, por ejemplo, de la manufactura hacia el capitalismo, es que sucede este cambio de la máquina como una máquina herramienta, como una herramienta en sí misma, hacia la máquina automática que se va a hacer el carácter, ¿no? Mm, Mientras que, por ejemplo, si nosotros pensamos en un arado, o pensamos en un torno movido por un buey, por ejemplo, un molino. Ese mecanismo, aunque va a tener, por ejemplo, esta parte aparente en un punto independiente que es el toro, por ejemplo, toda su sistematicidad está ubicada en una categoría antropológica, es decir, técnica. Mm, Toda la historia de la humanidad en la que, por ejemplo, hubo ganadería, no se basaba en un conocimiento de la característica biológica del animal, sino que pasaba por una técnica humana de cuidado, por ejemplo, un procedimiento, etcétera. En ese sentido, no eran máquinas, pues. En cambio, una máquina como un carro tiene todos sus elementos de suyo, o sea, es una unidad individualizada, escindida del ser humano, podríamos ponerlo de esta forma. Aunque siempre tiene que tener un contacto con él, ¿cierto? Entonces, Marx nos va a decir que toda máquina tiene tres partes esenciales, que él las va a llamar mecanismos. En la actualidad, por ejemplo, la mecatrónica, donde se introduce la electrónica, la computación dentro de procesos mecánicos, ¿no? Esto se complejiza, pero no cambia que el rigor del análisis, digamos, que el nivel del análisis sea justo. Porque Marx va a señalar que, pues, por ejemplo, toda máquina va a tener siempre un mecanismo motor, un mecanismo de transmisión y su parte como máquina herramienta, va a tener este elemento de máquina herramienta, que generalmente yo pienso que se lo podría considerar como interfaz, ¿cierto? Interfaz, si no estoy mal, podría interpretarse como la cara interna o la mediación de la faz, algo así podríamos interpretarlo. Entonces la interfaz es lo que te dice cómo la internalidad opera externamente, vamos a ponerlo de esa forma. Todo objeto tiene relaciones internas, por ejemplo un martillo como herramienta tiene una serie de relaciones internas que, por ejemplo, cuando el ser humano crea el martillo no las conoce del todo o completamente, pero lo que sí conoce es las relaciones externas del martillo, o sea, cómo funciona, por ejemplo, o sea, cómo me ayuda. Entonces yo no tengo que saber que por la solidez de un elemento, por la composición química o por la composición de material a nivel físico, que determinada herramienta tiene determinada propiedad, sino que previo a eso está el estadio técnico, donde lo que se sabe es el fin y el uso, y pues se opera como una suerte de caja negra pues, frente a la herramienta. Por ejemplo, cuando nosotros usamos una tijera, si nosotros no sabemos, digamos, en un sentido tecnológico, cómo se produce el corte, qué resistencia deben tener los materiales, etcétera, está en un proceso todavía, digamos, mítico, por llamarlo así, técnico.
no completamente mítico porque hay un fin práctico, pero sí en el sentido de que no tiene todavía un fundamento lógico categorial. Entonces, una máquina ya propiamente, una máquina automática, va a presentar un mecanismo motor que, por ejemplo, hoy en día podemos representar como una batería, podríamos representar como energía solar, podríamos representarlo como energía eólica. La gran mayoría de fuentes de energía hoy en día, digamos, son conversibles a energía eléctrica, ¿no? E incluso la energía eléctrica en sí misma es conversible a otros tipos de, por ejemplo, energía cinética, energía, digamos, es conversible en calor, es conversible en distintos tipos de energía, ¿cierto? Entonces todo eso se va a concebir como un motor, como este mecanismo motor de la máquina. Nosotros podemos ver claramente que hay un vínculo entre este mecanismo motor y la naturaleza, pues, ¿no? Es como este punto de contacto directo de la máquina con la exterioridad, podemos llamarlo. Sería como el punto de contacto en un punto de la máquina con el mundo, pues, ¿no? Que sería como esta totalidad ya categorizada. Pongo un ejemplo. Yo pongo en contacto mi máquina con la fuerza eólica, tomando esta función de fuerza eólica. Claro, esto depende de la fuente de energía, no renovables, no renovables, pero tomando esta función como al menos extensible en el lapso en el que me estoy manejando, es decir, la tomo como un dado infinito ya, la tomo como un producto bruto. Claro que de ahí, a medida que se refina la producción, vamos a llegar a una autoproducción de energía. Claro, ahí llegamos a energías más renovables, energías de tipo más sustentable, o en realidad con distintos usos, porque por ejemplo un motor de vapor podía también mover un carro, pero una batería va a poder hacer el mismo proceso con una eficiencia energética mucho mayor. Entonces, o por ejemplo un celular, no va a haber un celular a vapor, o un celular a carbón, o un celular, podría haber un celular a luz solar, pero digamos en nuestra realidad práctica ahora inmediata, el método más eficiente permanece siendo, por un sentido incluso de valor, ¿no? De lo que quieren cobrar las empresas, la electrónica, por ejemplo. Entonces, este mecanismo motor, esta fuerza de la naturaleza, este componente que se acopla, pues, a la máquina y que es pues una propiedad que necesita la máquina, porque por ejemplo una máquina puede estar acoplada a un espacio sin que el estar acoplada a ese espacio le sea el suyo, pongamos. Un tren podría estar en China, podría estar en Estados Unidos, podría estar en Ecuador, pero lo que sí les es suyo al tren es, por ejemplo, recibir carbón constantemente, ya lo pongamos por ejemplo, o arena que también necesita, o por ejemplo engrasantes, ya, etc. La función que nos va a manifestar el mecanismo de transmisión es precisamente la forma que le damos a este producto bruto de la naturaleza. Uno de los primeros casos de un cierto tipo de máquina, por ejemplo, los molinos de agua, servían con un mecanismo muy simple en realidad. Ahí en este caso el mecanismo motor, por ejemplo, puede ser el agua, claro, o el viento. El mecanismo de transmisión van a ser las aspas, ¿no? Que transmiten este movimiento y lo convierten en, por ejemplo, a través de una rueda central, convierten el movimiento de las aspas que giran, que puede ser por agua, por viento, en un movimiento concreto, continuo, que nosotros podemos manejar y convertir en trabajo útil. Nosotros vemos claramente que entre el mecanismo motor y de transmisión hay como que, a la vez que hay una escisión clara, porque claro, no son lo mismo, hay una conexión profundamente evidente, porque el mecanismo motor, por ejemplo, en un molino, van a ser las aspas también, pero concebidas como en función, ¿entienden? O sea, concebidas en relación a la fuerza que captan. Por ejemplo, el mecanismo motor de este celular va a ser esta relación de la fuerza que captan de la luz eléctrica que viene por cable, ya, pongamos así.
que se almacena en la batería, que es el mecanismo motor de mi celular. Esa función hacia afuera, ese contacto hacia afuera, es lo que determina al mecanismo motor. Mientras que el mecanismo de transmisión son relaciones internas ya, pero muy directamente, ¿no? No pueden haber relaciones internas sin una relación externa, pero aún así son categorías distintas, como decía. Entonces, este mecanismo de transmisión le da una forma concreta. Como decíamos, una computadora necesita un mecanismo de transmisión muy determinado para este mecanismo motor. Necesita transistores, procesadores, un código de lenguaje. Por último, llegamos a este elemento de la máquina herramienta. Toda máquina tiene una interfaz, tiene un hacia afuera, como es máquina y es diseñada para ser útil, tiene que tener un contacto con la externalidad, pues, tiene que tener un contacto directamente con el ser humano en este caso. Porque este contacto con la externalidad es un contacto con, pongámoslo, la naturaleza, que es la realidad con forma, ¿no? Es la realidad ya dada una materialidad real, una categoría social, una existencia social. La máquina herramienta, en cambio, también son relaciones externas, pero son todas ellas colapsadas bajo el sujeto, pues, el operante. Entonces, un operante, hay un movimiento pseudo-revolucionario, podríamos poner, que se llamó el operaísmo, me parece que era francés. Claro, ellos, digamos que tenían esta perspectiva de muy conectado a los luditas, de que el trabajo manual, el trabajo práctico, digamos técnico, artesanal casi, donde el ser humano toma este rol de maestro artesano, es verdaderamente un trabajo, digamos, que alimenta. Mientras que el trabajo con una máquina es un trabajo que corta y aliena. ¿Por qué? Porque te desplaza de ese conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros usamos una computadora desde su máquina herramienta, desde su interfaz, no sabemos programar, no sabemos cómo funciona el internet, no sabemos cómo funciona el sistema de cableado oceánico, no sabemos cómo funcionan los servidores donde se guarda la información, etc. Pero sabemos cómo operar esa máquina. Una persona que trabaja en una forja, por ejemplo, que trabaja con una presa hidráulica, puede no necesariamente saber cómo funciona su presa hidráulica, que aplica una fuerza de, yo qué sé, 5 toneladas en un radio de 10 centímetros, pero sabe cómo opera, es decir, sabe que aplasta este botón y sucede esto, sabe que tiene que no hacer determinada operación en tal momento, obviamente. Entonces, su forma como máquina herramienta, como habíamos señalado en realidad sobre cualquier herramienta, lo que hace es convertir esta totalidad de la que vamos a extraer sus partes en cierto nivel, la convierte en una determinación pura de la utilidad humana, técnica precisamente. Entonces esta faceta técnica no la puede escapar ninguna máquina, porque su papel es precisamente el técnico, ¿no? Es el yacer para el humano, por decirlo así. Y ese carácter técnico siempre está como en dialéctica, pues, con este otro carácter puramente tecnológico, donde sí se aplica pues la objetividad de la naturaleza, o sea, ya se va más allá de una particularización y de una humanización de la técnica, del valor de uso, pongamos, sino que se ubica ya más en pues un mecanismo universal pues de creación de, en este caso, valores de uso, ¿no? O sea, de cosas útiles. ¿Cómo puedo yo crear lápices así, como un proceso automático? Creo una máquina, una fábrica que pueda producir esos lápices al infinito. Entonces, bueno, como hemos visto, las relaciones internas de una máquina pueden satisfacerse por distintos objetos. Esto es un fundamento de teoría de categorías, pues. Nosotros podemos tener, por ejemplo, yo tengo una batería electrónica. Esa batería podría
concebirse con una batería electrónica si no tuviera uno de sus platos, por ejemplo, o si tuviera uno de otra marca, o un microondas como una clase de máquinas. Se define por el acto que produce, ¿no? Que en este caso es utilizar las microondas para calentar las moléculas de agua, hacer que se muevan que aumente su entropía, ¿no? Que se muevan a una velocidad muy alta, que empiecen a evaporarse y generar calor. Toda máquina que cumpla eso, independientemente de si tenga un mecanismo distinto, una fuente de poder más grande, va a cumplir con el hecho de ser una máquina de esa clase. Entonces nosotros podemos hacer abstracción en un punto de estas partes materiales de la máquina y pasar a las relaciones de las partes. Por ejemplo, una escoba, prescindiendo en sí de que tiene que haber un elemento material objetivo que cumpla su función, por ejemplo, que haya un elemento largo que te permita que la parte que entre en contacto con la sociedad no entre en contacto contigo y que tenga una serie de funciones, por ejemplo, longitud y lo que sea. Eso lo puede cumplir una escoba de metal, lo puede cumplir una escoba de etcétera, etcétera. Entonces, la clase de herramientas, en este caso concebidas como escoba, define las relaciones de esas partes que toda parte de esa clase debe cumplir, pues como especie dentro de un individuo, ¿no? Si nosotros decimos chanchos, toda especie de chancho que entre dentro de esa categoría va a ser concebido dentro de esa categoría, ¿ya? Entonces podemos hacer abstracción de las especies que realizan al chancho y concebir la clase chancho como la que contiene las relaciones que luego se concretan en cada especie. Esto es un proceso típico, pues. Esto es lo que implica que se pueda hacer, pues, una caja negra de la tecnología y que pueda haber una serie de obreros, una serie de asalariados, fuerza de trabajo, que opera con la máquina sin entrar en contacto con la objetividad de la máquina. Esta objetividad del trabajo la ha sido arrancada al ser humano, arrancada históricamente, y se la ha puesto en una máquina. Marx dirá, por ejemplo, que el principio fundacional de la manufactura, del mercantilismo, va a ser el obrero, digamos, el artesano hábil y su herramienta de trabajo. La máquina lo que va a hacer es convertir la herramienta de trabajo en un apéndice de la máquina herramienta. Por ejemplo, en el yunque que aplica los principios de Arquímedes para, con un pistón, producir una fuerza de miles de toneladas frente al martillo, que sea lo mismo en una escala ridícula. ¿Ya? Estas relaciones permiten que la parte como máquina herramienta del objeto se mantenga más o menos intacta. O sea, yo sé que esta cosa pesada cae y produce este efecto en esta masa que yo antes había tenido que hacer a través de miles de horas de trabajo. La parte de la interfaz, o sea, de la máquina herramienta, puede permanecer más o menos invariante. Cambias de Windows 10, 11, 12, lo que sea, cambias de computadora, de partes, pero la interfaz es una. Porque claro, si no fuera una, habría una incompatibilidad total con cómo hacer una producción global, ¿no? Cambio de cámara, pero sé más o menos cómo opera, ¿no? Hay más o menos una analogía exacta. Son interfaces. Te permiten conocer sus relaciones internas por las externas. Eso sería, yo creo, una categorización de interfaz. A medida que estas dos partes del mecanismo motor y transmisión se complejizan más, el trabajo humano queda desprovisto de su completitud, de su cuerpo, de su objetividad, porque nuevamente, como lo mencionaba, Marx menciona que
el obrero, el artesano hábil y su herramienta de trabajo son las premisas de la manufactura. Es el artesano hábil. Son precisamente estas primeras formas de artesanía de máquinas, en las que era un ser individual el que construía la máquina, donde yace el conocimiento que luego va a ocupar, por ejemplo, una máquina de máquinas. Ese es el momento de inserción de la gran industria. Cómo tú puedes producir máquinas por máquinas. Cuando la autoproducción de una rama de la producción, por ejemplo, empezar a producir carros por fábricas, era un elemento que realizaban ingenieros, que en su parte también eran artesanos, porque sabían trabajar con los elementos prácticamente, o sea, de forma práctica. Estas relaciones que establecía el conocimiento, la historia del saber práctico técnico, son transferidos a un objeto que realiza ese saber práctico técnico como relaciones de partes objetivas, totalmente puras. Este es el momento de pérdida del ser humano frente a la máquina. Y desde ese momento va a ser la crisis del ser humano enfrentado a la máquina falsamente, porque la oposición real es del ser humano opuesto al uso de seres humanos de máquinas. Eso es el ser humano opuesto al ser humano, es la explotación del hombre por el hombre. Si nosotros tuviéramos un uso de las máquinas comunista, estas máquinas nos darían un beneficio muy grande, no tendríamos que trabajar verdaderamente. Aprovecharíamos la sobreproducción para desarrollar otras ramas de la producción, desarrollar una riqueza real. Ya no tener que estar estancados en la producción de alimentos, pongamos, por ejemplo. Pasar a la producción de arte, de ciencia, de precisamente, ¿no?, el supuesto sueño humanista que nunca se cumple en las sociedades capitalistas. Entonces, esta operación categórica de crear una caja negra, sea por parte del ser que opera la máquina a las partes internas de la máquina, o sea por parte de la máquina hacia las partes del ser humano que lo opera, este proceso es el que categoriza en gran medida toda operación de la cibernética, toda operación de teoría de máquinas, de la computación, de algoritmos. Y es la estructura fundamental que se basa en, nuevamente, tú sacar más valor del ser humano a través de objetivar el conocimiento que ese ser humano antes tenía como suyo. Entonces, bueno, quizás como conclusión podremos decir que todos estos esquemas que se plantean tienen una relación directa con, pues, la inteligencia artificial, por ejemplo. Porque la inteligencia artificial lo que está haciendo precisamente es tomar toda esta información técnica, lingüística, antropológico e histórica, vaciarla, convertirla en una caja negra y llegar a el ser humano abstracto, el sujeto del valor, el obrero universal, que a la vez es el esclavo perfecto y como esclavo defiende a su amo. Eso es la inteligencia artificial, porque lo que hace es succionar todos los elementos que permanecen externos a la máquina, que es lo humano, y maquinizarlos. Lo que intenta hacer la inteligencia artificial es llegar, claro, asintóticamente a la máquina de máquinas, como por poner a la hipermáquina absoluta, ¿no? Una hipermáquina que para cada problema tenga una solución, que, claro, en algún sentido es lo que en informática se dice que es imposible, ¿no? Tú no podrías construir un algoritmo que te diga si todo problema tiene una solución, porque eso equivale a resolver el problema, ¿no? Entonces, una máquina de máquinas, una hipermáquina que
para todo problema tiene su prompt, su respuesta. Digamos que al mismo tiempo es algo imposible, a la vez es lo que determina este ambiente gnóstico de la inteligencia artificial. Y es el punto asintótico al que nos quieren llevar, donde tú tengas una máquina total de la que los seres humanos ya hacen una deyección de la producción, un exceso, algo que tú puedes botar, consumir, precisamente como han hecho los caníbales que son parte de las élites hoy en día, ¿no? Entonces, todo esto se contiene en el análisis de la máquina por parte de Marx. Y bueno, si quieren saber más, pues les invito el primer libro de Marx, que es El proceso de producción del capital. Encierra todo el contenido que ustedes necesitan para comprender cómo funciona la economía política en relación a la biología, a la tecnología, a la historia. Eso, gracias.